Por cierto, un transporte público inseguro y muy caro. Vemos cómo nuestro Estado de México no hay fuentes necesarias de empleo suficientes. Tenemos que ir a la Ciudad de México a conseguir empleo porque en el Estado de México no hay fuentes de empleo. Lo mismo pasa con el asunto de la educación. No tenemos universidades públicas, ¿verdad?, suficientes en el Estado de México, y muchos de nuestros jóvenes van a estudiar a la Ciudad de México porque aquí no hay la posibilidad de que se haga. A pesar de que el Estado de México tiene el presupuesto más grande del país en términos de los estados, tiene más presupuesto que la Ciudad de México. El Estado de México tiene 200,000 millones de pesos de presupuesto anual y solo el 20% de esos recursos se destina a los 125 municipios. Hay municipios del Estado de México que tienen menos presupuesto que la oficina del señor Erubiel. Fíjense nada más, Tonanitla, que está cerquita de aquí, tiene un presupuesto anual de 17 millones, viven alrededor de 11,000 habitantes. La oficina de Erubiel tiene 24 millones de pesos anuales de presupuesto y trabajan 32 personas. Así de desigual se maneja el presupuesto de la Ciudad de México, del Estado de México, pero además mucho seguramente se va por el caño de la corrupción en el Estado de México. Por eso, compañeras y compañeros, Morena es el instrumento del pueblo para lograr la transformación de la vida pública del país. Eso es Morena. Y además son tres cosas: fe, esperanza y amor es Morena. Fe en el pueblo, la esperanza en la transformación, y luchamos por amor al prójimo, no solo por cargos públicos. Buenas tardes. Bueno, le vamos a ceder la palabra al compañero Isabel. Señores y señoras jóvenes aquí presentes, tenemos aquí a nuestro líder moral, que lo han criticado los que venden a la patria. Pero nosotros aquí en Melchor Ocampo creo que ya nos dimos cuenta, y me da mucho gusto que aquí estén jóvenes, porque los jóvenes yo les pido que se sigan estudiando y sigan superando, porque de esa manera Morena va a crecer. Y no se les olvide que como movimiento empezó Morena y estamos a un paso de constituir un partido a nivel nacional en donde Melchor Ocampo tiene que participar, porque Melchor Ocampo es el municipio de los 125 municipios que conforman el Estado de México, el más atrasado. Por eso, ciudadanos y ciudadanas jóvenes aquí presentes, tenemos que hacer una revolución, pero no una revolución con armas. Tenemos que hacer una revolución de cambio de una cultura de política, en donde ya no vengan y nos digan que ellos son los que van a salvar a la patria, porque en esta ocasión regresaron los mercaderes que tienen aquí en nuestra patria, y no lo vamos a permitir, porque aquí tenemos a un hombre, que Dios nos los conserve, para que nos diga en dónde vamos a caminar. No tenemos que permitir que se privatice nuestro petróleo, porque yo como campesino puedo dar fe. Salinas de Gortari reformó el 27 constitucional, y si Zapata les quitó la tierra a los hacendados, Salinas de Gortari se los está devolviendo al capital, y eso es atentar contra la alimentación de todos y de nuestra patria. Por eso, señor Andrés Manuel López Obrador, me da gusto que haya usted venido a visitar al municipio más atrasado del Estado de México. Y eso, señores, tenemos que ponerlo en la cabeza, que no volvamos a caer en lo mismo. Si se constituye Morena en partido, vamos a tratar de saber elegir nuestras autoridades para que se hagan escuelas, se trabaje el campo y nadie sufra. Yo no me explico por qué Melchor Ocampo se inundan sus calles. Yo, como campesino, tengo un plano en donde el gobierno del Estado, de acuerdo con la CAEN, hizo un drenaje semiprofundo
hacia el Gran Canal y yo veo con tristeza cómo Melchor Ocampo se inunda. Esos señores, llévenselo en la cabeza que si Morena se constituye en partido, tenemos que elegir a jóvenes, a mujeres, a que nos representen para que quitemos todo este atraso que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al compañero Isabel. Y ahora sí, le cedemos la palabra al presidente del Consejo Político Nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar de nuevo en Melchor Ocampo y ya compañero Chabelo me hizo parte de mi trabajo porque él habló con conocimiento de causa y con mucho amor, con mucha pasión. Ustedes saben que en el pueblo hay mucha sabiduría, el pueblo es sabio. El mejor documento que se ha escrito, el mejor plan de gobierno, lo dictó José María Morelos y Pavón. Era un cura de pueblo, rebelde y lleno de sentimientos. Se llama Los Sentimientos de la Nación. Y así como Chávez fue dando a conocer lo que él consideraba que se debía de llevar a cabo en aquel entonces. Estaban en una reunión y el que escribía era Andrés Quintana Roo, que era abogado, como se decía entonces, letrado, y Morelos con mucha humildad le decía: escriba usted, licenciado, usted que es un hombre educado, escriba lo que voy yo a expresar, lo que va a salir de mi corazón. Y empezó a hablar y decía Morelos que se eleve el salario del peón. Fíjense cuántas palabras, muy pocas, y ahí está expresado todo un sentimiento. Ese es un programa, que se eleve el salario del peón. No es como proclamar ahora que se eleve el salario de los trabajadores, que tanta falta hace. También decía Morelos que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Muy poquito, unas cuantas palabras, pero se encierra todo. La educación para todos, que se tenga oportunidad para que estudie el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, el hijo del maestro, que se pueda hacer valer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. También decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos
que comete el fuerte. Esa es la justicia que se requiere, porque actualmente solo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia. Podríamos pasarnos toda la tarde poniendo ejemplos. Nada más voy a hablar de un caso que a lo mejor ustedes ya lo saben o ya lo escucharon por la radio, lo vieron por la televisión, de una empresa que trabaja a Pemex, Oceanografía. Como están metidos políticos en esa empresa, hubo un fraude de $500 millones y no les hicieron nada a los directivos de esa empresa Oceanografía. Se demostró que falsificaron documentos, pero esa empresa está vinculada a los hijos de Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox. Y como Fox estuvo a favor de Peña Nieto, con eso se garantiza que haya impunidad. Un asunto que debe ser penal lo convirtieron en civil. Esto lo saben los abogados. Cuando un asunto es penal, de inmediato detienen al culpable. Cuando es civil, hay trámites que se hacen en juzgados y es muy difícil que después de muchos años se determine que el culpable vaya a la cárcel. Entonces, por eso me dio mucho gusto el que él tomara la palabra, explicando cómo Melchor Ocampo se ha quedado rezagado y los problemas que tiene, el problema de la inundación, el problema de la falta de agua, el problema que se mencionaba del riesgo por la gasera, todo esto. Y para eso es nuestro movimiento. Desde luego, nosotros queremos que haya una transformación en el país, un cambio, porque si no se cambia arriba, muy difícil que las cosas cambien abajo. Puede tenerse una buena autoridad en Melchor Ocampo, un buen presidente municipal, pero está muy limitado, aunque él cumpla con su deber y sea honrado y no permita la corrupción. De todas maneras, hay problemas que no pueden resolver las autoridades locales. Por ejemplo, el que haya trabajo. Para eso se requiere cambiar la política económica que se viene imponiendo a nivel nacional. Porque si sigue la misma política económica, no va a haber trabajo, aunque se tenga un buen presidente municipal, que además es raro. Pero lo que quiero dejar de manifiesto es que lo más importante es que logremos cambiar la actual política económica que está hecha, está diseñada para favorecer a un pequeño grupo, a una minoría, al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por eso es nuestro movimiento. Y
la actual política económica que se viene imponiendo desde hace 32 años, desde 1983, la defienden, la aplican, la llevan a cabo, tanto panistas como priistas, de arriba, porque yo respeto mucho a los priistas, a los panistas de abajo, pero arriba es la misma mafia. No hay diferencia entre Salinas del PRI y Fox del PAN. No hay diferencia entre Calderón del PAN y Peña Nieto del PRI. Ahora ya no está el PAN en la presidencia, está el PRI. Pero es lo mismo, se mantiene inalterable la política económica. Se pueden pelear cuando se trata de ver quién va a ser presidente municipal en un municipio, quién va a ser gobernador en un estado, pero cuando se trata de lo mero principal, de mantener la política económica antipopular y entreguista, en eso se ponen de acuerdo, siempre. Llevan 32 años con la misma política, entregando los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros, transfiriendo las riquezas del pueblo de México a particulares. En eso consiste la actual política económica. Ahora que está Peña Nieto, se ha dedicado a profundizar esa política económica con las llamadas reformas estructurales. Primero aprobaron la reforma laboral, que uno escucha reforma laboral y hasta puede pensar que es algo bueno, que es mejorar los salarios de los trabajadores o que haya más prestaciones laborales. Pero no es para eso. No es para aumentar el salario de los trabajadores. El salario mínimo en México es el más bajo en todo el continente americano, lo que ganan los trabajadores en México. Hace 20 años, cuando iban a echar a andar la economía en China para convertir a China en la fábrica del mundo, todo lo hicieron a partir de que ofrecían mano de obra barata y que esto iba a permitir atraer mucha inversión y se iba a aumentar la producción en China. Y lo lograron. Pero ¿cómo estaremos en México que ahora los salarios en nuestro país están más bajos que en China? La reforma laboral pues no es para eso, no es para aumentar el salario. Ayer que estuvimos en Tlalmanalco, me platicaba un señor que un obrero en Tlalmanalco que va a trabajar al Distrito Federal se tiene que ir a las 4 de la mañana y regresa a las 10 de la noche. Gana 120 pesos diarios y en pasaje se le va la mitad. Y eso es que tiene trabajo. Y hay millones sin trabajo, millones de trabajadores sin empleo. Bueno, para eso no es la reforma laboral, es al contrario, para contratar al trabajador por hora. Si se deja 8 pesos la hora, por 4 horas 32 pesos, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la reforma laboral. También para contratar al trabajador a prueba y en 6 meses poderlos correr sin reconocerles ningún derecho.
y argumentaron, esgrimieron de que con esa reforma se iban a crear muchos empleos. Nada. No funciona. La otra reforma que aprobaron fue la llamada reforma educativa. Y lo mismo, aunque parece increíble, esa reforma no tiene nada que ver con mejorar la educación. No es para que haya becas para estudiantes, que haya útiles escolares, uniformes escolares gratuitos. No es para que haya alimentación en las escuelas. No es para que, como aquí se dijo, se deje de rechazar a los jóvenes que cuando quieren ingresar a las universidades públicas se les excluye con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. De cada 3 jóvenes que están en edad de estudiar, solo 1 está estudiando en el nivel universitario. Esto no pasa en otros países. Cuando menos la mitad de los jóvenes en otros países están estudiando en las universidades. Aquí solo el 30% de los jóvenes tienen posibilidad de estudiar en el nivel superior, en el nivel universitario. Pero de esto no trata la reforma educativa. No hay nada para mejorar la enseñanza, para garantizar el acceso a la educación. ¿Para qué es entonces la reforma administrativa? La reforma educativa. Para perjudicar a los maestros. Es una reforma administrativa, es una reforma laboral. Por eso no hay que dejarse engañar con lo que se dice en la radio, con lo que se ve en la televisión, porque hay una campaña de desprestigio contra de los maestros y de la educación pública. Saben que en el fondo lo que quieren es privatizar la educación, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Ese es el propósito que tienen. No lo dicen abiertamente porque la doctrina de estos reaccionarios, de estos conservadores, es la hipocresía. Pero en el fondo eso es lo que buscan. Están poniendo la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pueda adquirirla el que tenga posibilidad de hacerlo. Para eso es la llamada reforma educativa. Y hay una campaña, repito, en contra de los maestros. 15 de mayo apareció en un periódico de la capital como noticia principal de que 60 maestros ganaban más que Peña Nieto y que había un maestro de Oaxaca que ganaba 600,000 pesos mensuales. Pues eso no es cierto, puras mentiras. Están satanizando al magisterio. Aquí en Melchor Ocampo vuelvo a dejar de manifiesto con toda claridad que en Morena siempre vamos a apoyar al magisterio nacional, siempre vamos a apoyar a las maestras y a los maestros. No nos va a engañar Peña Nieto ni Chauffet, que conocemos muy bien. Los dos fueron gobernadores aquí en el Estado de México. ¿Saben ustedes que este es uno de los estados en donde hay más deserción escolar? Es decir, donde entran los estudiantes al primer grado y no terminan. Se salen, abandonan la escuela, porque no tienen apoyo. En el Distrito Federal, todos los estudiantes de preparatoria, todos, tienen una beca mensual. Aquí en el Estado de México no hay ningún apoyo. Entonces, ¿por qué, señor Peña Nieto, señor Chauffet, no apoyan la educación en vez de estar tratando de perjudicar a maestras y a maestros? La otra reforma que aprobaron es la llamada reforma fiscal. Aumentos de impuestos para el pequeño, mediano comerciante, pequeño, mediano empresario. Imagínense, con esta crisis, si la economía está estancada,
en vez de aumentar los impuestos, deberían de estar dando facilidades a todo el que quisiera producir, al que se buscara la vida como pueda para tener ingresos. Si la economía está seca, si ellos no hacen nada por impulsar el crecimiento económico, ¿por qué? En vez de dar facilidades, ponen trabas. En estos momentos, ¿saben cuánto está creciendo la economía en el tiempo que lleva Peña? 1.2% en todo este tiempo. Si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Y ahora no solo les aumentan los impuestos a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, y muchos se están quebrando, o mejor dicho, cerrando, o hay mortandad de negocios, porque además de los aumentos de impuestos, les están pidiendo más requisitos. Ahora les piden hasta factura electrónica, en vez de darles facilidades. Antes pagaban una cuota fija, ahora les piden facturas electrónicas. Y se debe de tener presente que es una infamia aumentar los impuestos cuando reina la corrupción. Si se combatiera la corrupción, no haría falta aumentar los impuestos. Por eso es un agravio aumentar los impuestos sin combatir la corrupción. Es una bofetada al pueblo, porque está demostrado que en nuestro país hay presupuesto suficiente. Eso que dicen que no hay presupuesto, que es la cantaleta de todos los gobiernos, es mentira. Sí hay presupuesto. Presupuesto de este año, que es dinero de todo el pueblo, es de 4 billones de pesos. Somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera y se entregara a cada familia, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Para eso alcanzaría el presupuesto. Pero eso no sucede. Entonces ese dinero, que es del pueblo, que no es del gobierno, que no es de los funcionarios, se queda arriba y se roban por este régimen corrupto mucho dinero del presupuesto. Yo calculo que se roban por lo bajo el 10% del presupuesto nacional. Si el presupuesto es de 4 billones, el 10% son 400,000 millones de pesos. Es lo que se va por el caño de la corrupción. Cuando detuvieron al Chapo, me preguntaron que si qué opinaba yo. Dije que estaba bien, pero que no se iba a resolver nada, porque iba a seguir operando la banda, el cártel que más ha saqueado a México, el cártel de Los Pinos. Eso hay que tenerlo muy presente. Ahora venía yo hablando con unos amigos, porque la revista Forbes es una revista especializada en finanzas que publican en Estados Unidos y en donde dan a conocer la lista de los hombres más ricos del mundo. Y en esa revista, en 2 o 3 ocasiones, pusieron al Chapo de los más ricos de México. Pues no es cierto. El Chapo es un niño de pecho en comparación con los grandes ladrones de la política en México. Chapo no le llega ni a los talones en riqueza a Salinas de Gortari. Eso se tiene que tener muy presente. La corrupción en México es lo que más daña. Aquí lo tienen ustedes, en el Estado de México. Aquí puro gobernador mediocre y ladrón es lo que ha habido en el Estado de México. Nada más es
cosas, si hubiese democracia en nuestro país y si los medios de comunicación no estuviesen apergollados, controlados por la mafia del poder, ya se sabría cuánto tiene del Mazo, dónde vive, porque no vive en un departamento o una casa de interés social. ¿Cuánto tiene Chaufet? ¿Cuánto tiene Montiel? ¿Cuánto tiene César Camacho? ¿Cuánto tiene este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto? El que está ahora, ¿saben ustedes hasta dónde son capaces o cuánta indignidad tienen? Como dijo aquí Pedro, el presupuesto del Estado de México es más de 200,000 millones. Es el presupuesto más alto de todo el país. Es mayor el presupuesto del Estado de México que el presupuesto del Distrito Federal. Entonces, estos lo ven como un botín. Y como ahora dominan los del grupo Atracomulco, querían quitar a Erubiel, porque además lo ven plebeyo, no pertenece a la aristocracia, a los del Mazo y los Peña, ya saben ustedes, ¿no? Estos que se creen de sangre azul, que se dan ínfulas de superioridad. Entonces empezaron a hacer una campaña ellos mismos para quitarlo, porque el subsecretario de Gobernación, Miranda, quería ser el sustituto de Erubiel, quedarse con la gobernatura. Ese Miranda es muy cercano a Peña Nieto. Y empezaron, primero, dando a conocer hasta en Televisa, y eso me llamó la atención, de que en el Estado de México había mucha inseguridad, como si fuese algo nuevo. Nada, estaban preparando el terreno para quitarlo. Como fue muy evidente, yo lo denuncié, no porque esté yo defendiendo a Erubiel, que es un reverendo ladrón, sino porque me parece que es una burla que quiten a uno, pongan otro, todo por la ambición al dinero, todo por el botín, porque se ve Erubiel, ponen a Miranda. ¿Ustedes creen que las cosas van a mejorar aquí en el Estado de México? Para nada. Es una lucha de ellos. Es la rebatinga del poder y del dinero. Entonces lo denuncié. ¿Qué hicieron? Empezaron a rodear a Erubiel. Le metieron al secretario de Seguridad Pública. Le metieron al procurador. Le metieron al secretario de Gobierno. Le metieron al secretario de Desarrollo. A la directora del DIF. Lo dejaron como un florero, nada más de adorno. Y ahí está. ¿Por qué? Porque le dejaron al de Finanzas. Ese no se lo quitaron. Y como lo que les importa es el dinero, pues aunque les hagan lo que les hagan, son muy indignos, porque él ya debería de haber renunciado, porque lo tienen totalmente rodeado. Así le hicieron al de Michoacán. Mandaron un comisionado especial, lo dejaron ahí de florero. Hace como 3 días ya, vámonos para afuera, ya imponen a otro. ¿Y dónde está la democracia? ¿Y dónde está el pueblo? Nada. Ese es el problema que hay aquí.
en el Estado de México y en todo el país la corrupción. Y aparte de eso, los privilegios, lo que hacen con el presupuesto, que es dinero del pueblo, sueldos de diputados de 300,000 pesos mensuales, sueldos de senadores de 500,000 pesos mensuales, sueldos de ministros de la Corte de 600,000 pesos mensuales, a los expresidentes, a Salinas, a Fox, a Calderón, a Zedillo, 1 millón de pesos mensuales de pensión. ¿Saben por qué digo todo esto? En todas las plazas, porque algo se logra. Hace como un mes, 40 días, aprobaron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, una pensión vitalicia para todos los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Pensión vitalicia. Terminan su periodo el año próximo y de acuerdo a esa ley aprobada por diputados y por senadores, que nada más están para eso, que no defienden al pueblo, iban a recibir 400,000 pesos mensuales desde el año que viene hasta que se murieran. Pensión vitalicia, 400,000 pesos mensuales. Empezamos a protestar, no en la radio, porque ahí no se escucha nada de esto, menos en el canal de las estrellas, ahí no hay nada, sino en las redes sociales, porque ahora se cuenta ya con Facebook, con Twitter, se empezó a hacer la denuncia y antier tuvieron que derogar esa ley, los diputados y los senadores. Y ahora, aquí aprovecho para decir que vamos a hacer lo mismo, ya lo estamos haciendo. Yo un día sí y el otro también estoy sacando en el Facebook de que Peña Nieto se compró un avión que vale 7,500 millones de pesos. 7,500 millones de pesos. Un avión de este ancho con 70 metros de largo, para 250 pasajeros. No hay en el mundo un mandatario con un avión con tanto lujo. 7,500 millones. Ahora que va a llegar ese nuevo avión, necesitan ampliar el hangar presidencial y va a costar la ampliación del hangar presidencial 1,000 millones de pesos. Más la operación del avión, 1,500 millones de pesos. En total, 10,000 millones de pesos. Dinero del presupuesto, habiendo tantas necesidades. Imagínense, un avión que se va a usar cuando mucho, un mes al año, porque ni modo que va a vivir ahí. ¿Para qué un gasto así? Si hay crisis, si hay necesidades. Sí, y dijo muchas cosas y no está cumpliendo. Además, si él hubiese dicho en la campaña que iba a privatizar el petróleo, la gente no hubiese votado por él. Engañó. Él no habló tampoco de que iba a aumentar los impuestos. O sea, es un falsario y un traidorzuelo. 10,000 millones de pesos el avión. Ya vamos a empezar la campaña. No al avión de Peña Nieto. 10,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene Melchor Ocampo de presupuesto al año? 180 millones tiene este municipio. ¿Cuántos años de presupuesto de Melchor Ocampo son los 10,000 millones que cuesta el avión de Peña Nieto? 56 años. No, vamos a ver. Sí, vamos a llegar. A ver. Vamos a llegar a ver que eso se termine. Medio siglo de presupuesto de Melchor Ocampo, lo que cuesta el avión de Peña Nieto. Por eso es este movimiento. Y a eso venimos, a invitarles a seguir adelante.
también que nos ayude porque ya reformaron la Constitución en diciembre, el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28, para privatizar el petróleo, el gas, la refinación del petróleo, la industria eléctrica nacional. Miren la historia así en breve. Un mexiquense, Adolfo López Mateos, reformó la Constitución, el artículo 27, pero para agregarle ya tenía ese artículo como texto que el petróleo era de la nación, y López Mateos le agregó unas cuantas palabras, pero muy eficaces y claras, que en materia de petróleo no se iban a entregar concesiones ni contratos a particulares. Eso se lo agregó López Mateos. Peña Nieto está quitando eso, precisamente, del artículo 27, para que se puedan entregar los contratos y entregar las concesiones a particulares y sobre todo a extranjeros. Adolfo López Mateos, también del Estado de México, porque él era mexiquense, nacionalizó la industria eléctrica. Y otro mexiquense, nada más que traidor, Peña Nieto, está ahora privatizando la industria eléctrica nacional. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, primero el compromiso de que siempre vamos a estar luchando por rescatar los recursos naturales, lo que es del pueblo, lo que es de la nación, y vamos a luchar por rescatar al petróleo. Yo tuve un problema, me dio un infarto hace 6 meses, y por la ciencia, por la suerte o por el Creador, estoy vivo, y mientras viva voy a seguir luchando por mis ideales, por mis principios, junto con él y con ustedes y con mucha gente. Y ahora vamos a aprovechar una oportunidad que tenemos, porque de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de la materia, que es una ley que se llama de consulta ciudadana, si 2 millones de mexicanos lo solicitan con sus firmas, el gobierno está obligado a llevar a cabo una consulta, es decir, a preguntarle al pueblo su opinión. Y ya estamos reuniendo 2 millones de firmas. Yo también les pido que nos ayuden a tener estas firmas. Tenemos de plazo hasta septiembre y lo vamos a lograr para que en junio del año que viene, el día de la elección, además de que les entreguen a los ciudadanos las boletas para votar por sus candidatos, le van a entregar una papeleta con la pregunta que estamos formulando. La pregunta es: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen concesiones o contratos a particulares, nacionales o extranjeros, en materia de petróleo, de gas, de refinación de petróleo, en la petroquímica y en la industria eléctrica nacional? ¿Sí o no? ¡No! Esa es la pregunta que queremos. Y estamos seguros que la mayoría de los mexicanos va a decir que no, y están obligados, porque es una consulta con carácter vinculatorio, es un mandato popular, a dar marcha atrás a estas reformas, a dejar la Constitución como estaba, porque el petróleo no es del gobierno, no es mucho menos de Peña Nieto, el petróleo es del pueblo y es de la nación, y eso es lo que queremos hacer valer con la consulta ciudadana. Los que quieran ayudarnos, que firmen a esta mesa, y si no, que ya sepan que van a llegar a visitarles, van a ir las compañeras, los compañeros de Morena, de Melchor Ocampo, a visitarles para que nos ayuden con sus firmas, nos den sus firmas. Aquí tenemos como meta para Melchor Ocampo 1,650 firmas. Son las que necesitamos juntar, porque cada municipio tiene una meta. Yo les pido que
hagamos la tarea antes de septiembre, que debemos de tener ya recolectadas todas las firmas. También vengo a Melchor Ocampo a informarles que ya no estoy en el PRD. Vengo a decirles que nunca voy a hablar mal de los militantes del PRD, que los quiero mucho, y lo digo de manera sincera. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que para mí no es más que pacto contra México, y por eso pinté mi raya y ya no estoy en el PRD. Ahora es Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y ya vamos a tener, como aquí se dijo, nuestro registro como partido político. Morena va a tener su registro como partido político, ya cumplimos con los requisitos, nos pidieron 20 asambleas estatales, se llevaron a cabo 34 asambleas estatales, nos pidieron 210,000 militantes, entregamos un padrón de más de 600,000 militantes, de modo que ya vamos a tener registro como partido político, ya vamos a participar en las elecciones el año próximo. Morena va a tener candidato. Aquí nos está apoyando como coordinador municipal Raúl Montúfar Rodríguez. Él es el que nos está apoyando, nos representa. ¿Lo conocen ustedes? ¿Y es honesto? Esta es la prueba verdadera. A ver, que levanten la mano los que consideren que nos va a representar bien Raúl. A ver, bájenla. Que levanten la mano los que consideren que o tienen dudas sobre Raúl. Ya te la llevaste. Pero no es cargo, es encargo. Raúl tiene que ir casa por casa. Tiene que visitar cuando menos 100 domicilios diarios, de 100 a 150 domicilios diarios. Nos vamos a tomar la foto así como estamos, un retrato y un volante de media carta, con pocas frases. ¿Qué va a decir el volante? Limpiemos de corrupción a Melchor Ocampo. Limpiemos de corrupción al Estado de México, limpiemos de corrupción a México. Trabajo y seguridad, justicia y gobierno honrado. Morena, la esperanza de México. Eso va a ser todo. Casa por casa. Hablar con la gente y orientar a la gente, porque estos mañosos tienen un truco bien ensayado. Empobrecen al pueblo y luego, cuando hay elecciones, reparten migajas. Lo que hizo Peña Nieto, compraron 5 millones de votos con tarjeta Soriana, con monederos Monex, con dinero en efectivo, 500,000 pesos por voto, despensas, materiales de construcción, tinacos, en el medio rural, pollo, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Esos son. Hay que decirle a la gente que agarren todo lo que les den, que está permitido decir una mentira piadosa, si es necesario. Si les dicen que si van a votar por ellos, les van a dar, sí, cómo no. Y que los apunten y quitarles todo lo que se pueda, porque eso es dinero del mismo pueblo. Pero a la hora de votar, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Y orientar a la gente, porque van a querer resolverlo todo a billetazo. Por eso no quieren que la gente salga de la pobreza, porque entre más pobres haya, mejor para ellos. Se les facilita obtener los votos traficando con la necesidad de la gente. Es lo más inhumano que hay. Hay que
hacer conciencia de eso en la gente. Ya Salinas de Gortari, que es el jefe de la mafia del poder, puso a Rosario Robles en la Sede Sol para la manipulación del Procampo, de oportunidades, el 40 y más, 70 y más, que nos los copió Calderón. Mal, porque en el Distrito Federal, cuando fui jefe de gobierno, se estableció la pensión para adultos mayores, 1,000 pesos mensuales. Calderón empezó entregando 1,000 pesos cada 2 meses, 500 pesos mensuales. Ahora Peña le subió 80 pesos, 580 pesos mensuales. Y no es para todos, porque el que tiene una pensión, una jubilación del ISSSTE, del seguro, raquítica, lo hacen a un lado. Pero todo eso lo hacen, lo están aplicando por los votos, en oportunidades, todos esos programas. Hay que decirle a la gente que no se deje engañar. Y si la gente está reaccionando. Acabo de ver una encuesta en donde ya la mitad de los que votaron por Peña están arrepentidos. Y eso es bueno. Hay quienes dicen, ya para qué si ya nos hundieron. No, es bueno, porque demuestra que el pueblo no es masoquista, que al pueblo no lo van a estar golpeando y va a seguir aplaudiendo siempre a sus verdugos. Al pueblo lo pueden engañar una vez, 2 veces, pero no lo van a poder engañar todo el tiempo. Hay que hacer nada más labor, casa por casa. Se pueden recorrer, visitar todos los domicilios. Y para eso es que ya vamos a que Raúl nos represente. Ahora necesitamos sacar las firmas de aquí a septiembre y seguirnos hacia adelante. A mí me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, de nuevo en Melchor Ocampo. Este municipio, lo dije la vez pasada, ya he venido en varias ocasiones. Pero este municipio, aunque tienen razón, hay muchas carencias, tiene un nombre muy importante, porque Melchor Ocampo fue todo un personaje. Melchor Ocampo fue el principal asesor del mejor presidente de México que ha habido en toda la historia, de Benito Juárez. Su asesor. Melchor Ocampo, un michoacano de primera. ¿Saben qué decía? Decía, me quiebro, pero no me doblo. Muy firme. Y ese es el nombre que lleva este municipio, porque hay otros municipios que llevan nombres de personajes de dudosa trayectoria política, pero en el caso de Melchor Ocampo no hay duda, fue un liberal íntegro, puro, liberal radical de la época de la Reforma. Por eso me da mucho gusto, entre otras cosas, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón.